Ahí está en silencio. Listo. Y ahí. Ahora sí, ¿me escuchas? Ahí está, perfecto. ¿Qué más, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Adrián, todo muy bien, afortunadamente. ¿Tú qué Ah, tal? ¿Cómo vas? pues hermano, bien, gracias a Dios. Bien que hay vida, salud y ganas de trabajar. Bueno, eso es lo importante. Qué bien. Sí, hermano. ¿Y tú Excelente. cómo vas? Bien, hermano, todo bien, afortunadamente, pues conociendo un poco de Pereira, conociendo un poco de la ciudad, conociendo un poco aquí de la gente, de los lugares, bueno, llevándome aquí la primera impresión Ya. de la ciudad, pero una muy buena impresión, la verdad. Ya, y Realmente. estás en Pereira por temas de trabajo, porque te vas a pasar de lugar de vivienda o por... Pues mira, sí, ahí te cuento, pues realmente estoy mirando como otra opción para vivir. Yo Sí. vivo en Bogotá, pero pues obviamente ya Bogotá para mí ya es una ciudad muy caótica. Siento que es una ciudad bastante ajetreada con sus dificultades, con sus oportunidades como todo, con sus cosas buenas, pero una ciudad que definitivamente uno pierde calidad de vida y, y quise explorar de pronto otros escenarios. Yo no conocía muy bien por acá, había venido alguna vez, pero por ahí un fin de semana, no mucho más que eso. Entonces quise venir un poquito más y explorar un poco más de la ciudad. eh, con tan buena suerte que me llevo realmente una muy buena impresión. Esto realmente es otra cosa. Sí. Entonces, ando viendo ese escenario, realmente, ando explorando más por ese lado. Ya, y así en las... Y las finalistas son... ¿Qué otras ciudades tienes como Pues, expectantes? pues mira que yo viví en Bucaramanga por varios años por trabajo. Me parece también una ciudad agradable, porque es una ciudad también, digamos, pequeña, más cómoda, más tranquila. Pero no, creo que Pereira igual tiene esos matices todavía que diferencian un poco más, inclusive de un Bucaramanga y de otras ciudades, ¿no? Creo que pues he estado mirando otras ciudades en la costa, definitivamente no me gustaría, eso es otro mundo también allá. Sí, culturalmente es muy Eh, diferente. sí, total, total. Eh, Medellín de pronto no lo he explorado, aunque Medellín pues no deja de ser una ciudad también ya un poco más grande, pero definitivamente igual yo creo que es lejos de lo que puede ser un Bogotá, que está bien ajetreado. Sí, y adicionalmente por el tema del ordenamiento territorial. Como la zona de Aburrá, como el Valle de Aburrá está dividido en tantos municipios Eh, y bueno, la malla vial es buena, eh, aún hay, digamos que pues, como en todas las ciudades grandes, hay zonas un poco más congestionadas y ajetreadas, pero hay otras donde tú sientes que estás viviendo pues como en un pueblito, ¿cierto? En una ciudad sí, sí, pequeñita, sí. ¿cierto? Entonces, un Envigado, un Sabaneta, un Caldas, un Itagüí, un Bello. Entonces tiene pues muchísima versatilidad y la posibilidad pues de comunicarte de norte a sur en 45 minutos por medio del metro. Entonces eso también lo hace mucho más eficiente. Sí, 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 total, total. Entonces Sí, yo creo que pues ya llega un momento donde uno quiere comenzar a buscar calidad de vida realmente. sí, Y yo creo que la pandemia aceleró eso mucho también en muchas personas, ¿no? Yo creo que había un sentimiento irreprimido de muchas personas que lo estaban deseando y cuando se dio la pandemia, pues fue como el momento para, en el caso de Bogotá, irse para la periferia de Bogotá, irse para otras ciudades, moverse, pero definitivamente Bogotá no era el escenario que la gente estaba, pues, o mucha gente estaba deseando. así Sí, es, sí. sin duda. Bueno, mano, pues muchas gracias ahí por la confianza. Muchas gracias por la confianza. Yo de hecho estoy por acá cerquita, estoy de Manizales. Ah, ok, sí, Estoy por cerquita, esto acá aquí todo es cerquita. cerca. Aquí todo Sí, me dice, ¿y dónde queda tal? No, eso queda como a una hora tal, no, como a 45 minutos. Yo, pero acá todo es cerca. sí, Qué sí. O belleza, sea, qué ventaja. este triángulo del café es otra virtud, ¿cierto? Entonces tú Sí, total. tienes en Pereira, pues obviamente como un nivel de desarrollo industrial mucho más elevado, pero hacia la zona de Manizales tienes un tema de desarrollo
digamos que en el tema agro, pero también tienes un nevado cerquita, pero si te vas hacia Eh, Armenia, que también queda a 50 minutos, ahí tenés también. toda la parte del desarrollo turístico, y si te vas hacia Cartago, pues ahí tenés más solecito, o sea, es súper Eh, bacano. Aeropuerto internacional, ¿cierto? O sea, tiene una sí, cantidad de no, virtudes, pues, total. súper No, y un interesantes. clima delicioso, y un clima delicioso. Creo que es un clima agradable realmente. Sí, sí. Entonces, de verdad que uno por donde lo mire es muy difícil encontrarle contras. Claro, claro. Ahí el tema es obviamente pues igual, es una ciudad un poco más pequeña, 900.000 Claro, habitantes, no hay las oportunidades que se presentan en Bogotá pues con casi total. 10 veces la población y todo eso, pero pues también se pone uno a mirar el tema de el costo de vida y es mucho más económico, es mucho Sí, más total, económico total, en todos los total. sentidos. Entonces, Ah, sí lo he sentido. virtudes, virtudes y como dicen por ahí una balanza ahí Una para empezar balanza, a pesar. total, total. Bueno, Víctor, yo aprovecho pues ahí como el tema, darte las gracias pues como por agendar el espacio. Después le decimos No, a a Oscar, ti. después le decimos a Oscar que muchas gracias por propiciar Ok, ahí ok. el conocernos. No sé de pronto tú qué conoces de Adrián o de la empresa, qué inquietudes tengas, de pronto hay como de lo que has podido checar. Bueno, no, ahí pude checar de la información que me enviaste y estuve ahí como chismoseando la página y los videos. Veo que tienes ahí una trayectoria larga, como en asesoramiento, consultorías de empresas, llevándolas como a otro nivel, es lo que veo. Sí, Lo que veo es que trabajas con empresas que estén facturando ya, que tengan una facturación y lograr de alguna forma eh, como maximizar el crecimiento y la eficiencia de las empresas donde pueden estar estancadas. Y eso es lo que ya, eh, listo. básicamente me llevé ahí de la idea. Dale, sí, digamos que es completamente pues como en esa línea. Básicamente tomamos pues dos vertientes. La primera está orientada a esas empresas que ya están operando, que venían creciendo y llegan a un momento donde dicen, oiga, ¿qué pasó? Eh, Eh, tenemos más clientes, vendemos más, pero al final del año, cuando miramos el tema de la rentabilidad, esa bajó. total. Entonces, pues la mayoría de los empresarios en Colombia lastimosamente son paracaidistas. Terminaron siendo empresarios porque tenían una plata o porque los pensionaron o porque los despidieron o porque la Eh, coyuntura no pudieron encontrar trabajo y se consiguieron la posibilidad de montar negocio inicialmente. Le pegaron al perro y dijeron, ve, está funcionando y eh, empezaron a crecer de una forma desorganizada y llega el momento en el total. cual empiezan a ver que sus procesos, que su estructura administrativa, que su proceso comercial ya no son tan eficientes como antes y quieren recuperar nuevamente como ese control, como esa posibilidad de decir, bueno, yo quiero seguir trabajando, pero pues quiero generar cada vez más riqueza para mí, para mi familia. Y pues eso necesita como en el fútbol, ¿cierto? Cuando uno juega en la B, Eh, entonces el día anterior se emparrandea y todo eso y después va a jugar así. Pero ya cuando juega en la A, entonces las estructuras, los procesos y cada una de las dinámicas es diferente. Entonces esa es pues la línea que tú observaste. Y la eh, otra línea está orientada con las personas, ¿cierto? Principalmente eh, profesionales o directivos que, oiga, yo tengo un buen nivel de ingresos, ¿cierto? Eh, hay cosas que están fluyendo en mi vida, pero tengo una sensación de vacío que a pesar de que hay plata en la cuenta, yo me siento como sí, algo me pasa, ¿cierto? Algo me pasa. exacto. Algunos dicen que se No, no sienten me, Algunos que no dicen que se se sienten sienten plenos. incompletos, otros dicen que se sienten frustrados, otros dicen que no le están encontrando sentido a algunas cosas de su vida y eso refiere a la armonía, ¿cierto? Total. Entonces, por allá Jeff Bezos dice que él no habla mucho del balance porque el balance implica fuerzas y que él refiere más la armonía porque la armonía refiere gustos. Eh, Entonces, por ejemplo, ¿Víctor es de qué ciudad? Víctor es de de Bogotá. Bogotá, Es de de Bogotá. Bogotá. ¿Cierto? Entonces, a Víctor le gusta cierto tipo de música. Pero si Exacto. Víctor se va para Barranquilla, allá escuchan otro tipo de música. Pero si Total. Víctor se va para España, escucha otro tipo de música, ¿cierto? Y toda se construye con las mismas notas musicales, do, re, Sí, mi, fa, sol, sí, así. sí.
Pero los gustos hacen que algunas personas disfruten del bullerengue y que otros disfruten del vals y que otros disfruten del rock, ¿cierto? Acuerdo. Y esa armonía hace que tú te sientas pleno, ¿cierto? Sí, Entonces, básicamente en esa línea lo que hacemos es a profesionales y a directivos les damos la mano o el apoyo para que puedan estructurar un plan de vida desde el concepto de Business Model U, entendiendo que la empresa más importante que debes gestionar es tu vida. total. Y que si tú armonizas y balanceas esa vida integralmente, pues vas a gestionar trabajo, vas a gestionar relaciones, vas a gestionar espiritualidad, vas a gestionar salud, ¿cierto? Porque Total. coincido contigo que el tema del COVID o el tema de la pandemia Sí, desencadenó una cantidad de cosas que estaban ahí latentes en las personas. unos deseos ahí reprimidos. Sí, una cantidad de cosas tras Sí, sí, sí. bambalinas, hermano, que traían mucha angustia, mucha tristeza, mucha rabia, mucha falta de tolerancia y demás. Y la gente al verse en casa empezó a decir, oiga, yo necesito menos cosas. Yo necesito ir más tranquilo en la vida. Yo para qué tengo dos carros, yo para qué tengo tales cosas. Pero mira que no me conozco, mira que no conozco a mi pareja, mira que esa señora que duerme al lado, eso mantiene alegando por una cantidad de cosas. Yo no la conocía, yo la veía por la mañana y por la noche y me caía De bien. acuerdo. Pero ahora empezaron una cantidad de cosas y eso refiere mucho el tema de las historias, de las creencias, del lenguaje, refiere mucho también el tema del autoconocimiento, del autorrespeto, refiere también muchas cosas de las valoraciones que socialmente tenemos. Entonces ahí lo que hacemos es un proceso bonito pues con las personas de ayudarles a conocerse, reconocerse, valorarse, perdonarse, pero en ese mismo proceso entender que somos seres sociables. De Entonces que acuerdo. lo que me empieza a suceder a mí, pues empieza a afectar a mi pareja, empieza a afectar a mis hijos, empieza a afectar mi entorno. Y si lo que me sucede es positivo, pues yo afecto positivamente. Pero si lo que me sucede es negativo, también afecto negativamente, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, cada que nos contratan un proceso empresarial, terminamos haciendo procesos personales. Y Sí, no necesariamente que vendemos procesos personales, terminamos haciendo procesos empresariales, ¿cierto? sí, yo creo que desligar eso, pues es muy difícil, ¿no? O sea, siempre de pronto aflora algo por ahí de un tema empresarial que es consecuencia de algo personal, Personal. ¿no? Tal cual. Entonces creo que siempre va muy de la mano esos temas. Y Así es. más, yo creo que en temas también directivos donde a veces el enfoque se da mucho en el tema profesional. Entonces uno Claro. comienza a desviar mucho su vida al tema profesional, al tema corporativo o bueno, al tema ya si es la empresa que uno tiene, pero se comienza a desviar y de pronto a desencarrilar mucho del fin último o el propósito de la vida. Y a veces se cree que es que de aquí hay de comer, de aquí comemos todos, pero ahí puede haber una falsa alineación. Sí, Totalmente de acuerdo contigo. y mira que incluso tú refieres una palabra que utilizamos con alguna frecuencia y sin ánimo pues de que parezca tez o algo. Cuando nos preguntan, Ujú. venga, ¿y cuál es su propósito de vida? Muchas personas, y hasta hace algún tiempo yo era, ¿qué es lo que dice? Ah, no, propósito de vida, no, éxito, plata, poder, riqueza. De acuerdo. Hermano, y nada más distante de entender Sí, ese propósito natural, con nuestra creación, con nuestra esencia, nuestra naturaleza, que es ayudar, que es servir, que es generar tranquilidad, que es generar afecto, que es dar la mano desinteresadamente, que es estar pensando en el otro y al ayudarle al otro, pues eso genera como una inercia de energética en donde acuerdo. pues si tú ayudas, también recibes ayuda, a veces no de esa persona porque no puedes, sino de otras. Y pucha, y conceptos, por ejemplo, que uno ve como Ikigai y demás, y uno dice, oiga, chévere, uno poder empezar a hacer balance, armonizar y balancear cosas, pero eso refiere también mucho autoconocimiento, de saber dónde soy Total. talentoso, de saber dónde aporto más que el promedio, porque pues lastimosamente nos quedamos como en una zona en donde, no, pues es que hagamos lo menos posible, ¿no? ¿Quién te dijo? Eres tan Sí, brillante, tan especial, tan talentoso que sobresale.
porque no ocultes la luz porque temes que otros se vayan a asustar con tu reflejo, ¿no? Antes brille harto para que a ellos les dé envidia y digan, no, Claro, yo también quiero brillar, yo también quiero hacer cosas como esas. Y en una sociedad en donde ser bueno es penalizado, sí, donde ser productivo es, oiga, no trabaje tan rápido, acá trabajamos hasta este ritmo, y ve uno eso permeado en unos elementos culturales a nivel organizacional y uno sí, dice, sí, sí. miércoles, con razón las empresas no pueden dar plata, porque es que la cultura que les hemos enseñado es diferente y quienes están arriba gestionan desde un escritorio, pero se les olvida que hay seres humanos detrás de esas situaciones y pues eso Claro. requiere bajarse uno del curubito, Sí, empezar a colocarse uno las pantaneras ajá, y venga pues ajá. metámonos con la gente, ven qué te está pasando, cómo te puedo apoyar, qué puede hacer la empresa para potencializarte, mira tú eres súper bueno en esto, te vamos a dar la oportunidad de esto, pero no tenemos ni planes de carrera, no tenemos planes de estímulos, no tenemos incluso estructuras que nos permitan hacer evaluaciones de desempeño en donde yo evalúe a Víctor por los objetivos y los KPI que debe desarrollar en su actividad, sino que no es que él es como desjuiciadito. ¿Y eso qué Sí, 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 significa? ¿Eso qué significa? No, o sea, claridad, ¿cierto? sí, sí, sí. Entonces ahí hay una cantidad de elementos, hermano, que se empiecen a cuecer en donde uno ve que muchos procesos de gestión organizacional de nuestros líderes Sí. son gestionados o son gerenciados a ojo, a A intuito, ojo, ¿cierto? Ay, total. no, esa tiene unas piernas bonitas y una falda. Le voy Sí, a seguir sí. dando continuidad. Ah, esa está muy feita y eso como que no contesta bien. No, cambiémosla. Y uno dice, o sea, ¿cuál es el criterio bajo el cual realmente se está haciendo un proceso de gestión organizacional para poder ser efectivo, ¿cierto? Entonces, Total. ahí hay una cantidad de elementos en lo que tú refieres frente al liderazgo que cuando están interiorizados tú eres ese ser amable, empático, cariñoso, que cuida, que ayuda en todos lados. De acuerdo. Pero cuando solamente es un tema de que me están viendo y quiero quedar bien, entonces yo soy un caballero en la empresa, alguien que estimula, que motiva y un cerdo en la casa, Sí, un sí, sí. patán, Total. ¿cierto? Total. Entonces, y eso no es Sí, algo sí, que para tú mí. te pones y te quitas, es esencia. Exacto, exacto. Eso es como cuando dicen sus problemas personales son sus problemas personales, pero acá en la empresa es otra cosa, ¿no? Es uno es un único ser. Eso, Exacto. desligarlo es saber que no va a rendir bien y toca entender por qué no estás rindiendo. Hay algo que te está pasando y no lo puedes desligar. O sea, eso no debe ser como tan inhumano, tan, Claro. no sé, un tema que desbalancea cualquier relación. Claro. Entonces, yo lo traigo al tema corporativo, me va a desbalancear el tema corporativo, el tema de productividad, el tema de mejora continua de lo que queremos llegar, si uno no trabaja también desde eso, ¿no? De acuerdo. De acuerdo porque vemos que muchos de esos casos que me han tocado, he tenido pues, a lo largo de varios años equipos de trabajo y son situaciones, lo que tú dices, cuando no hay un elemento para medir el clima laboral de cómo está la gente, pero que sea sincero y transparente, porque no hay nada más cruel que tener, por ejemplo, en el caso cuando estaba en Tigo, teníamos el Great Place to Work y que puede ser amañado, ¿sí? Pues yo le decía a mi equipo, vea, yo no los voy a invitar a cenar el día anterior, ni vamos a hacer una fiesta el fin de semana anterior a la calificación del Great Place to Work, porque yo quiero que esto sea lo más sincero, que salga realmente de su corazón, porque así es donde vamos a saber dónde tenemos que mejorar. Claro. Y de acuerdo a lo que yo conozca muy bien de cómo se evalúan pues son 5 aristas las que miden Great Place to Work, voy a entender bien dónde realmente estamos teniendo ineficiencias y que toca trabajarlas. Pero me daba cuenta, pues se lo digo es porque me daba cuenta de muchas áreas que llegaban y entonces Great Place to Work, entonces eso, no, que vamos a hacer el asado de integración porque no, viene el Great Place to Work y vamos a hacer, y decía, pues hombre, es que un asado no le quita a uno el exceso de trabajo, ¿sí? Entonces el asado no le va a hacer olvidar a uno de eso, el asado no le va a hacer olvidar a uno si de pronto no se siente bien remunerado y no está bien remunerado. El asado no le va a quitar la comunicación que debe tener la empresa y cuando nos hace parte de lo que tú decías, eso no es un tema piramidal donde alguien se posiciona allá arriba y de ahí para arriba bajen y que la gente se entere, sino cómo los hacemos partícipes del proceso.
Entonces creo que eso realmente refleja una buena medición de un índice de ambiente laboral, que sea lo más transparente posible. Sí, Y creo que no es algo que solamente se mide, es algo que se percibe en el día a día, en sí, donde total. tú vas viendo a las personas ahí en la calificación, pues simplemente hacen una síntesis, pero Sí, tú ves a las personas o sonreír, o tú las ves parcas, tú sí, ves que el jefe llega y dice, ¿qué hubo? ¿Qué más muchachos? ¿Cómo están? O hola Carlos, o hola Víctor, o hola Adrián, o buenas tardes, ¿cierto? sí. Y todo ese Se tipo de siente el ambiente. cositas, todo ese tipo de cositas, poco a poco van haciendo que uno diga, ah, tan bacano que llega a la empresa, porque todo el mundo, cuando llego incluso De acuerdo. bajoneados, me dicen, oiga, ¿qué le pasó? Está diferente, venga, ¿qué Sí, le podemos ayudar? ¿Cómo lo podemos apoyar o apalancar? sí, O también veo que si voy o no voy, ¿hmm? Ni cuenta se dan, parece sí, que no sí, sí. existiera, ¿cierto? Entonces es importante ver cómo cada uno de esos elementos que hacemos desde las habilidades blandas, desde los procesos de liderazgo, desde los procesos de gestión de equipos, desde los procesos incluso personales de gestión emocional, sí o sí es un tema conductual y es un tema que está intencionadamente desarrollado para que las empresas sean más productivas, pero al menos te están dando todas las herramientas para que tú seas un mejor ser humano que le sirva a la empresa, pero ese mejor ser humano también llega a la casa y sirve en la casa, pero también llega a la comunidad y sirve a la comunidad, pero también se mira al espejo y dice, oiga, yo no sabía que yo tenía esos talentos. Yo no De sabía que yo acuerdo. tenía esas capacidades. Y bueno, ya que Víctor a veces me exige, me sabe que puedo dar más. Y bueno, hasta gracias porque me exige que dé un poco más y no me quedo como en esa zona de comodidad o en esa zona de confort en donde en últimas pues las cosas que se estancan se pudre. Sí, Y pues, total. pues eso no es interesante. Entonces, Total. chévere, 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 pues ver que también en esa dinámica de alguna forma tú percibes como valor y utilidad ahí en esa parte. Y yo te pregunto entonces un poquito ahí, Víctor, hacia dónde vas, o sea, tú lo que estás haciendo, porque tú me decías que querías identificar un poquito cómo comunicar mejor en el tema organizacional y también identificar un poco más cuáles son las necesidades que ellos tienen o cómo comunicarles más Sí, estratégicamente desde la parte de las tecnologías, cómo se les puede ayudar a agregar valor. Entonces, tú vas a montar empresa, ya. tienes empresa, cómo operas, cuéntame a ver un poquito ahí sobre el tema. No, no, mira, yo no tengo empresa ahorita, pues tengo una franquicia, pero otra cosa. Es un negocio ahí, pero es otra cosa. Sí, Eh, yo terminé de trabajar, renuncié a Virgin. Yo estaba ahí como director de tecnología de LATAM, básicamente, pues de Colombia a México, y ya estábamos cogiendo una partecita ahí de Chile, que es la parte de Latinoamérica que tenemos. sí, Eh, Renuncio y quiero dar por ahora un cambio en varias cosas que estaba haciendo en mi vida. Una de esas, precisamente de pronto la ciudad donde estoy. Otro es que me comencé a volcar a estudiar mercados financieros, valoración de empresas, mercadación de mercados financieros, activos financieros. Ando muy metido con macroeconomía, microeconomía, economía, pero pues estudiando por mi cuenta, geopolítica, para toma de decisiones de mercados financieros. Entonces comencé a entrar a operar acciones en bolsas de Nueva York más que todo, de Colombia he hecho muy poquito realmente, más pensando allá. Me puse a estudiar bastante blockchain, ¿sí? Para entender mucho el tema de las criptomonedas o los criptoactivos, sí. con el fin de entender tecnológicamente cómo funciona y también hacer aporte de inversión sobre criptoactivos. Entonces, ahorita he estado muy metido en esa dinámica, fuerte en esa dinámica. Yo abro los días y los días estoy abriendo apertura de mercados, cómo están abriendo los mercados, noticias que comienzan a arrancar, proceso de qué pasa con Rusia, Ucrania, para ver cómo se comienzan a mover los combustibles, si hay algo que va a impactar, bueno, en fin. Sin embargo, no quiero dejar, y dije, oye, no quiero dejar de lado el tema de tecnología. Y ahí es donde yo te hacía un poco la introducción, y es que desde el tema de tecnología,
¿Qué es lo que he visto y he percibido? Digamos que no con muchos datos que lo sustenten, pero más con de pronto con amigos que trabajan en empresas de tecnología dicen, sí, las industrias o las empresas hoy se están quedando cortos en temas de tecnología. Y yo creo que es por dos factores. Uno, desconocimiento, ¿sí? Porque no saben cómo poner a la tecnología a merced de los procesos de las empresas, de los productos, bueno, de gran cantidad de cosas que se podrían encontrar ahí. Y otro de pronto por el tema de costos. Hoy tecnología se está volviendo costoso. O sea, la tecnología barata cosas, pero poner la gente a trabajar en eso está siendo costosa. Entonces, los directores de tecnología, los desarrolladores, los ingenieros cloud, digamos que de alguna u otra forma están siendo costosos, pero esos son los que están haciendo la disrupción en los modelos eh, tecnológicos de las empresas. ¿Sí? Entonces, lo que te decía ahí un poco era que yo quisiera de alguna forma ver cómo puedo entrar y conocer qué es lo que está pasando en las empresas, en las industrias, cómo están apalancándose realmente en la tecnología, porque veo que es un tema a veces que queda como relegado, ¿sí? Como vamos a trabajar en esto, en esto, en esto, y de la tecnología más bien poquito, o la tecnología se ve como, sí, necesitamos ahí como una página web y ya, ¿sí? Entonces, la tecnología va más allá de una página web. Y entiendo que las necesidades de muchas empresas a veces están resolver lo que tú estás diciendo a veces. Primero tienen que entenderse al interior qué es lo que está pasando, ¿sí? Antes de pronto comenzar a explorar otras cosas. Entonces lo que yo busco un poco con el tema de la tecnología que te decía y no dejarlo de lado es poder ayudar a estas empresas a entender desde esa visión estratégica que seguramente tienen las empresas, cómo podemos alinear una posición de tecnología que ayude, identificar, ¿sí? Si hay algo que se pueda hacer, mejorar, procesos a veces repetitivos que se hacen y lo que tú decías, que pronto, ah, no, es que esta es la chica bonita, pero entonces yo no la quiero mover para de hacer eso. Y cuando uno va a ver, oiga, pronto sí, de pronto ese perfil no se necesita si se hace algo con tecnología, con un proceso de RPA, bueno, tantas cosas que hay ahorita en tecnología, y más bien destina ahora ese perfil a otra actividad más estratégica, ¿sí? Porque creo que hoy las empresas están necesitando un poco más de, o sea, las manos repetitivas las está absorbiendo la tecnología y están necesitando más es cabeza en liderazgo, en estrategia, en lo que tú decías, desarrollar el potencial de la gente, porque hay potencial desperdiciado, ¿sí? O a veces hay obesidad empresarial. Entonces, empresas que tienen una cantidad de gente, pero es una obesidad empresarial que toca comenzar a hacerle la dieta porque sobra, porque las vuelve lentas, no las vuelve ágiles, la obesidad lo vuelve uno lento. Sí, sí. Entonces, es un poco desde ese foco de la tecnología que te comentaba, Adrián. Y tú en eso has abordado algo sobre el tema de transformación digital? ¿Cómo, perdón? ¿Has abordado algo sobre el tema de transformación digital? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, en Virgin trabajamos bastante en tema de transformación digital, en procesos que teníamos y preciso nos cayó pandemia, entonces ahí sí nos tocó acelerar y darnos cuenta de muchas cosas que, pues, que estaban andando mal, o sea, ahí afloraron todos los males, ¿sí? Digamos que yo llegué ya pues con una red armada y lo que tú dices es muy cierto y te cuento un poquito el tema, por ejemplo, el caso de Virgin. Cuando yo llegué, yo decía, pero aquí, ¿por qué no hay procesos? O sea, los procesos no tienen que ser difíciles, pero tampoco deben dejar de existir. Deben ser procesos fáciles, tangibles, maleables, que la gente los pueda maciar, que se unten del proceso, que lo entiendan, pero que no sea complejo. Lo mismo que las metodologías. Yo decía, tenemos que tener metodologías, no para irnos a la rigurosidad de la metodología, sino para ver cómo nos adaptamos a esa metodología, sacamos lo mejor de esa metodología. Ya. Entonces teníamos problemas con, pues era muy desordenada. Yo vi que había como mucho caos, entonces yo pregunté y le pregunté a varias personas, bueno, de varias áreas, yo les decía, pues siento eso, me decía, no, sí, es muy desordenado.
Lo que pasa es que, digamos que desde la dirección, nosotros crecimos siendo una startup. Entonces decían, nosotros somos una startup y nada, todo lo ponemos a andar ya, como sea. Y se quedó todo el tiempo así. Yo decía, pero es que 8 años estando así, sin comenzar a tratar de alinear, ya es muy berraco, muy duro. Claro, Entonces ahí encontramos pues una cantidad de elementos críticos que comenzamos a trabajar. Obviamente, por ejemplo, teníamos un tema crítico que eran pasarelas de pago. La pasarela principal de pago se nos caía muchísimo. Entonces teníamos ahí un déficit enorme en los ingresos porque esa pasarela se nos caía. Era, era terrible. Entonces ya desde la transformación digital lo que comenzamos fue identificar procesos que estuvieron impactando el negocio y cómo los podíamos empezar a trabajar y a solventar desde, obviamente, desde el tema de tecnología. Entonces comenzamos a hacer un proceso de transformación digital y no solo de transformación, digamos que comenzamos a orientar mucho de, no sé si conoces un poquito el modelo de telefonía móvil, pero los ingresos fuertes de telefonía móvil vienen por el canal de, como le llaman, como el TAT, el tienda a tienda, los puntos, el retail, todo ese es el canal fuerte de los operadores móviles. Claramente, lo que nosotros comenzamos a trabajar con la pandemia fue a digitalizar mucho más y a robustecer un poco más nuestros canales digitales. Entonces ahí comenzamos a entrar en un proceso también de transformación y sobre todo de mejora de procesos que ya estaban andando. claro. ¿Por qué te lo menciono? Porque yo coincido contigo que hay un amplio desconocimiento en el empresario cuando piensa en tecnología, ¿cierto? Porque cuando piensa en tecnología a veces piensa en un computador, o piensa en una Exacto. máquina, o piensa en una página web, o piensa en una app, o piensa en ese tipo de El cosas, Internet, o piensa en sí, internet, ¿cierto? Pero lo piensa todo como islas, ¿cierto? todo Todos como como islas. elementos desarticulados. Y no como elementos que cuando tú tienes, digamos que, claridad sobre algunos conceptos, entonces tú dices, ah, bueno, yo puedo utilizar algunas tecnologías, ¿cierto? Para poder incorporarlas dentro de mi modelo de negocio y empezar a generar mayores eficiencias operativas, productivas, administrativas, financieras y demás, ¿cierto? De acuerdo. Entonces ahí viene un concepto que es un poquito más arriba, que se llama plataformización, Ujú. que es, digamos que, cómo podemos empezar a identificar activos o herramientas que están siendo subutilizadas, que están performando por debajo de su capacidad para poder empezar a utilizarlas, a aprovecharlas y a capitalizarlas, ¿cierto? De acuerdo. Pero eso solamente es posible cuando yo tengo un modelo de negocio y un proceso de negocio que está relativamente maduro, en donde yo ya digo, Sí, no, mire, esto opera así, ¿cierto? Entonces, sí. en eso que opera así, yo ya identifiqué cuáles son las buenas prácticas y a eso que ya identifiqué que opera así, donde hay buenas prácticas, entonces yo ya traigo tecnologías para poder empezar a generar crecimientos exponenciales o para empezar a generar mayores niveles de productividad en donde esas manos repetitivas como tú lo mencionas son reemplazadas por tecnologías, por bots, son reemplazadas por temas de automatización, son reemplazadas por temas de robotización, son reemplazadas por otro tipo de cosas Software, sí. que no se sindicalizan, no les da dolor de cabeza, nada de ese tipo de cosas. 7 por 24 no hay 7 que por pagar 24, ¿cierto? No horas piden extra, nada de eso. prestaciones, no se enojan si uno no los saluda, ¿cierto? De Pero acuerdo. entonces en ese tipo de elementos es muy importante conocer las actividades de alta rentabilidad, o sea, qué es lo crítico, dónde está el core business de la empresa, dónde es que realmente agregamos valor De acuerdo. para poder hacerlo. Entonces eso creo que vuelve nuevamente al mismo tema y es que en la medida en que haya el desconocimiento de los términos, de la potencialidad que tienen cuando se aplican bien, eso se vuelve muy costoso, porque es que si usted dice que aprender es caro, vaya y pruebe la ignorancia y verá. Sí, Esa sí, 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 claro, claro. No, total, total. esa sí que es costosa. Y coincido ahí en esos dos parámetros que tú mencionas frente al tema tecnológico del desconocimiento y de los costos que genera. ¿Cuál es el tema? Que yo creo que todavía hay una brecha de generación de conocimiento para poder ver la utilidad de esa área aplicada desde la parte estratégica para generar riqueza, que,
quienes trabajan en los temas de tecnología todavía como que no le han metido mucho el diente para volverse expertos en enseñarle a la gente por qué hacer un proceso de transformación digital que no es pasarse y tener una página web. O sea, Exacto. no es eso, ¿cierto? Que no es tener una app, ¿cierto? Pero como un proceso de transformación digital bien implementado puede convertirse en una gran oportunidad de romper incluso fronteras geográficas, llevar un negocio a otras dimensiones donde se pueda exponencializar, donde se pueda o ya sea franquiciar o agenciar, tener otro tipo de modelos de operación, pero cuando usted hace algo muy bien y es la gestión del conocimiento. Porque tú dices, ¿De 8 años operando, de cierta manera hay cierto tipo de prácticas que uno identifica, no, esto es lesivo, pero esto es súper chévere, entonces esto hay que documentarlo para poder que se vuelva cultura y poder enseñárselo a la gente, pero si yo tengo tecnologías que me apalancan en un e-learning de ven y aprende cómo es que operamos acá y perméate de la empresa, bueno, todo ese tipo de cosas, y uno dice, pero ¿cómo no lo hacen? Sí, sí, sí. Porque, pues hermano, a veces hay directivos que, que vivimos muy en discurso Sí, sí, sí. No, de acuerdo. y se nos olvida que nosotros somos solucionadores, ¿cierto? Para De poder acuerdo. hacer que la empresa tenga la probabilidad de existencia hoy, mañana y en el futuro. Y eso implica ser estrategas, ¿cierto? Sí, Y cuando vivimos muy en un discurso light, es que Richard Branson se lo puede permitir, exacto. pero coloca otras personas en las organizaciones para que todo lo que él es muy volado empiecen a estructurarlo de tal manera que permitan la viabilidad. Porque si no, pues va a llegar WOM, ¿cierto? Y se los va Exacto. a, De acuerdo. les va a hacer pasar un mal rato. Sí, Y sí, ahí es sí, donde sí, uno no, de dice, bueno, acuerdo. entonces yo tenía un negocio modal o tenía una empresa que estaba arrancando con una dinámica muy de startup, muy de hacer, pero ahora empezamos a necesitar consolidar cosas para poder pasar a otro nivel en donde ya vamos a jugar. Veníamos jugando tú a tú con Tigo y con Movistar y todo eso. Pero Sí, ya el tema del modelo de negocio cada vez, en lo que tú dices del tema de telefonía móvil, cada vez cambia más. sí, Ahora ya ni siquiera nos total. importan los minutos. Ahora lo que Sí, sí, sí. vendemos es datos, ¿cierto? Sí, sí, Ahora lo que de vendemos acuerdo. es redes sociales, ahora lo que vendemos es conectividad, ahora lo que vendemos es otras cosas. Y uno dice, ve, miércoles, ahí cómo va a cambiar el modelo. Y si yo me Sí, quedo con el total. mismo discursito, llega el Sí, de momento en el acuerdo. cual cansa, ¿cierto? Pero entonces en esa dinámica de poder entender un poco más lo que tú quieres hacer en el tema de tecnología, si tú te ves en 1 o 2 años, ¿qué visualizas ahí en esa línea? ¿Qué quieres tú hacer en esa línea en un tiempo? No, yo lo que visualizo es un tema más. Hay algo que se llama, no sé si lo has escuchado, los SaaS, Sí, SaaS, que es Software sí, as a Service, sí. y entonces está los PaaS, Platform as a Service, y ahora todo el as a Service ha cogido una connotación fuerte, ¿sí? Digamos que es algo como eso, como un director as a Service, director de tecnología as a Service. Sí, Y en uno diría, gerencia también lo hay. Hay como una eh, dirección, como una gerencia delegada, en donde pues te contratan una cantidad de horas y pues de acuerdo a unos exacto, sí, indicadores y demás. de acuerdo, no sé si será el mismo modelo, no sabía que existía, pero lo que yo digo es que no sea tanto como una consultoría donde uno va, hace su consultoría y sale, sino más un proceso donde uno esté con cierta permanencia, porque ahí es donde uno se va como inmiscuyendo cada vez más en el sentir y en los dolores de la empresa para tener cada vez como más esa cercanía y esas decisiones agregadas. Quisiera, yo me visualizaría así en unos años, ayudando a las empresas en temas de tecnología, prestando este tipo de servicios, como un DAS, algo así, un director as a service. ¿Y lo visualizas como Víctor vendiendo su tiempo o lo visualizas como Víctor con un equipo de personas que también saben del No, tema, entonces acompañando a las empresas en diferentes momentos del proceso de gestión tecnológica?
En De identificar en acuerdo, qué, en identificar la tecnología, en implementarla, en capacitar para utilizarla, o sea, no, de acuerdo, eso es de un equipo, eso solo no se logra, o sea, no le da uno. No le da a uno hacerlo solo porque eso tiene muchas aristas. Lo que tú dices nomás, la capacitación es un tema que es muy específico. ¿Capacitación en qué? En seguridad, en IoT, seguridad en cloud pero en almacenamiento, seguridad en cloud pero en desarrollo, seguridad en cloud pero en qué? Nomás cloud se abre una gran cantidad de aristas que controlarlas todas comienza a ser muy difícil. Entonces, creo que la parte mía inicialmente es más lo que llama uno una arquitectura desde TI, una arquitectura desde el área de tecnología alineado con la estrategia que tenga la empresa, la estrategia corporativa que pueda tener eh, el modelo de negocio que tenga la empresa y hacia dónde se ya. vaya a ir. Y en esa parte de lo que estás visualizando como de la venta de servicios por consumo, orientado pues a la parte de TI, ¿eso tú lo tienes proyectado como a un mediano plazo? ¿Quieres empezar a trabajar ya en eso? ¿Qué quieres empezar a hacer como en esa línea? Yo lo que quiero iniciar ya, quiero es entender un poquito cómo realmente está el ecosistema, lo que te decía un poquito de qué es lo que realmente le duele a las empresas, ¿sí? Tratar de detectar, oiga, no, definitivamente aquí no hay nada que hacer en tecnología o realmente aquí hay mucho y se ve que es un patrón repetitivo, aunque sean diferentes industrias, pero es el mismo patrón repetitivo donde uno puede entrar y tener aplicabilidad inmediata, pero entender, o sea, el primer paso es como cómo lograr llegar eh, a entender qué es lo que si las empresas necesitan, qué es lo que necesitan, no lo diría qué es lo que necesitan porque a veces ni saben qué es lo que necesitan, ¿sí? Sí. Entonces, es tratar de entender qué puede uno visualizar como oportunidades de mejora en esas empresas Ya, mira. en general. Pues mira, yo creo que hay, digamos que como varios elementos. El primero es, si tú te pones a observar la empresa que sea, ¿Sí? desde, tú en este momento, ¿en dónde estás? ¿Estás en Pereira? Yo soy en Pereira, estoy acá en Unicentro. Estás en Unicentro, listo. Entonces, si tú te vas a Unicentro y sales y miras, por ejemplo, el concesionario, uno de los concesionarios que queda al lado, ¿Sí? tú miras y tú ves ahí tres o cuatro asesores, unas bonitas, otras no tan bonitas, sentadas, esperando a que alguien ¿Sí? llegue. Sí, 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 Y tú dices, en tecnología podría hacerse de algo en acuerdo. marketing para poder que les lleguen más clientes, Por ¿cierto? ejemplo, eso, de acuerdo. Por ejemplo, tú tocas el punto ahí y te lo complemento. Outbound marketing, eh, haciendo llamadas automáticas, es algo que hoy se puede montar en cloud, en AWS, que tú lo puedes montar mañana. Mañana te monto, ¿cuántos necesitas? ¿Cuántos agentes? No necesito, tengo 5 computadores, entonces vamos a montar 5 agentes, lo monta mañana, conecta uno de una vez la línea, directamente se lo da a Amazon, pues cobra obviamente los minutos que uno vaya a consumir. Un software que uno diga, necesito que comience a mandar, lea este listado, esta base de datos y vaya disparando este mensaje, esta llamada y listo. Una ¿Cierto? cosa Entonces, rápida. digamos que ahí está ya la solución. Pero entonces tú dices, miércoles, pero es que esta gente no tiene Macs, no tiene modelos de atención comercial, porque Sí, cada uno vende como le da la gana. Entonces la bonita muestra las tetas y, sí, ay, es cierto, pero el man pintoso, hola mi amor, ¿cómo estás? sí, Pero el sí, sí, man que no es tan agraciado como nosotros, entonces dice, sí, no, pues vea las virtudes de este carro, y, ¿cierto? Entonces, eso va un poco más atrás de entender que las empresas deben de tener sistemas de ventas. de acuerdo, Y esos sistemas de ventas generan que cuando usted entra a un McDonald's acá y entra a un McDonald's en Estados Unidos y entra a un McDonald's en Europa, usted se está comiendo el mismo proceso productivo, el mismo sistema operativo y el mismo sistema de gestión. de Pero acuerdo, a veces usted va a donde venden Toyota, entonces usted va a cómo lo venden en Antioquia, cómo lo venden en Bogotá y cada uno tiene una estructura comercial diferente. Entonces, ahí hay muchos elementos en donde uno podría simplemente, echando gafa, mirar y decir, ah, mira, esto con tecnología, como tú dices, ah, bueno, eso le coloca a uno, no sé, una plataforma como, no sé, eh, ¿cuáles son de esas de voz IP? no, le puede poner uno, 13X o sí, no sé, de eso hay muchas cosas, ¿cierto?
Y la gente dice, ¿en serio? ¿Y me pueden llamar y sin mi teléfono desde la página web? Sí. Y no te pueden llamar solamente, pueden hacer videollamadas, o sea, marcar un botoncito más y ya no están en audio, sino que están en video y están teniendo una reunión y no la tienen que programar, no, directo. Me dice, y tiene contestador, y tiene troncales, y tiene grupos de llamada, y tiene para que usted escoja X o Y cosa. Y la gente dice, wow, eso requiere educación, ¿cierto? Pero de eso acuerdo. requiere unas estructuras comerciales. Pero tú te vas ahí mismo en Unicentro y vas y miras cuántos locales hay de tecnología. Y tú dices, ve, mira, hay 5 compitiendo por el mismo cliente, pagando arrendamiento, ¿cierto? Eh, ¿Y por qué estos no están comercializando de otras maneras? Como tú ves, por ejemplo, la de Alibaba. Y uno dice, en ajá, Alibaba, celulares. Y usted ve empresas que lo único que hacen es el consolidar la venta, pero quien produce es otro, ¿cierto? Pero quien entrega es otro, ¿cierto? Entonces usted empieza a mirar el modelo de negocio y usted dice, estos modelos de negocio son muy cagados, porque eh, todo el mundo está compitiendo con todo el mundo por un tema de precio en donde, ay, ¿cuánto vale tal teléfono? Acá vale 100.000, ay, allí vale 99. Y si se da cuenta el otro, le dice, no, pues yo lo doy en 98.500 y empiezan a competir por dinero en vez de de competir acuerdo. por otras de las variables que hacen parte de un producto, ¿cierto? O sea, cuál es el imaginario que está detrás del producto, cuáles son las personas y el nivel de servicio que te entregan, cuáles son las características del lugar donde te venden, cómo está diseñado, estructurado, ambientado, incluso aromatizado, cuál es el bien que entregas, ¿cierto? Y en últimas, el servicio. Entonces, no es solamente lo que vendes, sino todos los otros elementos que te permiten empaquetar algo para que sea realmente llamativo o atractivo, ¿cierto? De Y acuerdo. así podríamos seguir hablando de formas de darse uno cuenta Sí, de oportunidades y de posibilidades, ¿cierto? Pero a mí me parece súper interesante lo que tú mencionas de los AAs, porque yo creo que eso puede funcionar muy bien como los temas de comunidades, en donde ok. tú has visto cómo funciona la salud prepagada, Sí, sí, sí. ¿cierto? Entonces uno paga servicios de Ajá. tecnología prepagados, en donde ¿qué tienes? No, mira, hay una parte de formación, te vamos a enseñar, y disculpa si soy atrevido, pues hay como en plantear cosas. Entonces, Ajá. tú puedes plantear una parte educativa donde te vamos a enseñar la tecnología para qué te sirve, para producir más, mejor, más rápido y más económico, ¿cierto? De Uno, acuerdo. te vamos a mostrar cómo puedes aprender a montar procesos, ¿cierto? Que tú puedas llevar a unos niveles de madurez en donde identifiques buenas prácticas y ya cuando tengas eso, puedes empezar un proceso de transformación digital donde adoptes tecnología para poder hacerlo muchísimo más efectivo, más masivo y más escalable, ¿cierto? De acuerdo. Tú adicionalmente vas a tener unas sesiones de mentoría o de asesoría semanales, grupales, ¿cierto? Porque Sí, pues todos tienen inquietudes sobre para qué sirve, no sé, los sistemas de comunicación omnicanal, ¿cierto? Que omnicanalidad, sí. ya eso se ha vuelto de moda la palabra. Sí, No, sí, es sí. que No, utiliza un no, sistema de no, comunicación omnicanal. no, y es básicamente lo que tú decías ahorita, que de pronto las empresas están por áreas divididas. La omnicanalidad lo que te hace es integrar y que lo que entra por el canal, por ejemplo, de mercadeo o por el canal de servicio al cliente, lo tenga mercadeo como un input, lo tenga ventas para poder disparar ahí rápidamente a través de lo que estamos hablando. Una llamada dispara ese automático. Vaya ahí, porque entraron en procesos que llegan a un mismo punto y no aislados. No, O sea, y la omnicanalidad es y clave. entendiendo que todas las áreas de la organización en última son patas de una gran mesa que ayuda a poder soportar To- una estructura, ¿cierto? Total. Pero pues parecen a veces enemigos. Es que, ay, no, no, yo Sí, no sí, le puedo sí. pasar ese dato todavía a los de contabilidad, los de facturación, no, yo ya hice lo mío, yo ya vendí. No, por ejemplo, Pendejo. pero ahí para hacer el asterisco, en pandemia, como obviamente nos tocó comenzar a fortalecer el canal digital fuertemente, trabajaba muy fuerte con el área de mercadeo, muy fuerte con el área de mercadeo, cómo vamos a mejorar aquí los procesos, Ah, no, el yo vendo customer así. journey. Y no, digamos que mercadeo sí estaba muy alineado con nosotros, pero el que empezó a como a poner resistencia fue el área de ventas, la dirección de ventas. Porque claro, a ventas ya no iba a comisionar por sus ventas
de todos los canales que tiene presenciales, porque ellos comisionan por canales presenciales. Entonces, ellos el canal digital no les sonaba mucho y ahí era el choque bravísimo entre áreas. Y ahí es donde tú notas que hay áreas que creen que son la empresa, ¿cierto? De acuerdo, total. Entonces solamente es mi beneficio y los Sí, otros que se total, jodan. Venga, total. pero es que si se joden los otros, son los que le dan el soporte o el técnico o la entrega o lo que Sí, sí, sea de sí, su servicio, de lo que usted vende, entonces usted no tiene que vender. Ah, sí, ah, ¿cierto? total. Entonces, poder llegar como a esos niveles de conciencia se puede hacer, digamos que con estructuras tipo comunidades, ¿cierto? Eh, hay unos, no sé si recuerdas a Simon Sinek, el de ¿A Golden, quién? a Simon Sinek, el de Ah, sí, Golden, sí, sí, el de, el White que el de empieza Golden, por un por sí, qué. sí, ¿tú Sí, por sí, qué? sí, Sí. de acuerdo, Entonces, uno puede generar comunidades, ¿cierto? Muy cercanas de decirle, no, mira, lo que pasa es que tú pagas y tú vas a ser parte de mi comunidad privada, cercana, donde yo te entrego una cantidad de elementos en asesoría, en mentoría, en formación y en servicios, en donde dependiendo de la licencia que tú compres, yo no solamente te doy capacitación, no solamente te doy mentoría, no solamente te doy asesoría, sino que adicionalmente te instalo servicios directamente completos de acuerdo, desde parametrizar, desde guionizar, toda una cantidad de cosas, ¿cierto? de acuerdo. ¿Por qué? Porque como lo que tú hablas sobre el tema de tecnología tiene tantas aristas que no son parametrizables, porque por ejemplo el De diagnóstico acuerdo. de lo que le sirve a una empresa versus lo que le sirve a otra, yo no puedo colocar eso en una tecnología que sea la tecnología la que le determine cuál es el tipo de arquitectura tecnológica que tiene que usar, sino que eso lo tiene que hacer un ser humano con Sí, correcto. experiencia, idóneo y conocedor no solamente de la parte técnica de la tecnología, sino de De la parte acuerdo. estratégica de cómo se hacen negocios. Entonces eso implica otros perfiles, ¿cierto? De las personas que deben hacer ese tipo de procesos, porque si yo le coloco, y no quiero ser ofensivo con el tema de la profesión del ingeniero, pero hay algunos ingenieros que piensan que lo único que tienen que hacer es que la tecnología funcione. No, no, Ah, no, sí, de acuerdo. No no, se no. involucran en el modelo de negocio, o sea, No, que funcionen. ni en el journey, Sí, sí, ni en exacto. el cliente, ¿cierto? No me, Ah, no, ajá. el botón funciona, pero es que es feo, pero es que no es visible. Ah, pero funciona. Mi trabajo es hacer que funcione. No, 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 no. No, 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 su trabajo. Adrián, me voy a cambiar aquí al celular, que este se me va, aquí ya lo conecté. Ah, dale, dale. A ver, Dale, porque el cualquiera. otro está que se me desconecta. Hasta que se muere. Vamos a ver, ya entré. Sí, Sí. ya acá estoy. Ah, bueno, listo, dale. ¿Ahí escuchas bien? ¿Ahí me escuchas bien? Ya, ya ahí te escucho bien. Listo, dale, magnífico. Entonces, eso permite que tú puedas tener un modelo de negocios que parece esquematizado o estructurado en el modelo de SaaS, pero que te permite tener una tarifación diferenciada dependiendo de esos valores agregados que tú puedas o quieras entregarle al cliente en, pues ustedes también lo manejan en escalas de valor, ¿cierto? En una Sí, escalera de correcto. crecimiento para el cliente. ¿Por qué? Porque puede que la empresa pequeñita pues pueda pagar, no sé, 500.000 pesos por pertenecer a la comunidad y empezar a involucrarse en cómo un tema de tecnología le puede ayudar. Pero una empresa más grande puede pagar 10 millones de pesos porque no solamente va a estar dentro de la comunidad, sino que adicionalmente va a tener unas horas especializadas contigo, va a tener unas horas con parte del equipo y eso te va a permitir que tú puedas ir generando algo que es fundamental, hermano, en la empresa y es generar flujo de efectivo rentable.
O sea, yo no todos los meses tengo que salir a buscar clientes y a Sí, depender solamente de las ventas de ese mes, sino que yo tengo que empezar a generar modelos o estructuras en donde yo vaya teniendo cierta tranquilidad financiera y con esa misma tranquilidad financiera ir abriendo el panorama a otro tipo de oportunidades y posibilidades que permitan el reciclaje del conocimiento. Porque uno básicamente a todos les dice lo mismo, sino que a uno se los puedes decir por de medio de un curso acuerdo. digital, a otros se los puedes decir por medio de una herramienta, ¿cierto? A otros se los puedes decir por medio de una consultoría, a otros se los puedes decir por medio de un libro, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, en eso, nosotros, por ejemplo, escribimos uno que es sobre marca personal, ¿cierto? Esto es 2014. Después trabajamos en otro tema y dijimos, oiga, eso como que la gestión del tiempo, eso como que es importante. Entonces sacamos una herramienta transmedia, ¿cierto? Que es pues la agenda, pero pues toda la primera parte es un curso para poder enseñarte a manejar tu tiempo. Entonces tú entras y cada uno de los códigos QR es parte de un curso en audio y en video, pero pues eso implica que primero debe haber un tema de gestión emocional, entonces hay un tema de, venga, identifique cuáles son primero sus creencias, su discurso y todo eso, y hace que pues a veces entre plata por las asesorías, a veces entra plata por los cursos, a veces entra plata por las mentorías, a veces entra plata por el tema del coaching, y que uno no tenga el peor enemigo que uno puede tener, hermano. Y que tú que estás en el tema de inversión en acciones, pues identificas. Es que yo no me puedo casar con una acción. Yo tengo que estarle haciendo seguimiento a, no sé, tener mi portafolio de 10 acciones preferidas, estarle haciendo el seguimiento a cómo se mueven las EMAs, a cuáles son las fechas en donde sale el banco, el BID y habla sobre tasas, o sale y habla el jefe de las reservas si van a subir o a bajar los intereses, o sale, no sé, y así una cantidad de cosas frente a la analítica, desde los temas fundamentales o desde los temas técnicos, y poder uno tener y decir, ah, bueno, esta semana voy a operar con esta, pero la otra voy a operar con esta otra. Porque si uno se queda pegado con un solo elemento, pues pasa lo de la pandemia, lo dejan a uno encerrado, hermano, en algún momento. Sí. Oh, de acuerdo, de acuerdo. Adrián, una pregunta. Dale, Yo vi por ahí, déjame ir acá, ya logré otra vez conectar el computador, dale. pero vino el post que tiene, que me enviaste del LinkedIn, y tengo una pregunta de acuerdo a que hemos hablado con el punto 2 que mencionas acá. Que decía, me lo veo, eh, este, punto, se me perdió, vamos a ver. Si, si Ok, quieres. son las principales necesidades problemáticas o anhelos de clientes, Sí, ¿sí? Definir el producto o servicio a ofrecer. sí. En esta instancia, entiendo lo que tú me dices de generar esas estructuras tipo comunidades, pero yo tengo una pregunta, por ejemplo, en esta instancia. ¿Cómo aprovechar la Cámara de Comercio para llegar con los... Disculpa, disculpa, pero se te puso lento. Está, de está, que pones ahí por cómo están, está poder llegar. congelada Dame que ya me estoy conectando acá porque no sé. De Dame un pronto tiene segundo. alguna restricción ahí como para los celulares y funciona mejor desde los computadores. Dame Dale, un segundo. dale. Entonces me estabas preguntando por el segundo elemento del artículo. Que por acá ya. Claro, no, es una diferencia impresionante ahí como la transmisión. Entonces, me estabas preguntando por el segundo aparte del artículo.
por identificar las necesidades y las situaciones que llevan a los clientes a comprar, ¿cierto? Entonces me decías, estás en mute. Entonces me preguntabas por lo de la cámara de comercio, de cómo aprovechar las cámaras de comercio. Hasta ahí me Sí, quedé. por lo que tú dices, de pronto productos o servicios a ofrecer pueden ser formaciones, asesorías, y yo lo veo muy, obviamente, por ese lado, de pronto un poco de formación y alguna asesoría, eh, pues inicial, como para también tratar de entender qué es lo que te decía, qué me dicen las empresas si ven algo, si no ven nada. De pronto con la formación ya se abre un poquito más el espectro para decir, ah, vea, no había caído en cuenta, pero aprovechándolo de pronto con la Cámara de Comercio, no sé, ¿eso cómo lo ves? Pues mira, eh, esta mañana tenía una reunión con una persona de México, Ajá, precisamente frente al tema. Y hay un adagio que nosotros utilizamos, es ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, de ¿cierto? acuerdo, sí, sí, sí. Entonces, en ese poder nosotros empezar a abrir, digamos que diferentes canales comerciales, yo creo que todo lo que uno pueda generar en alianzas estratégicas con gremios, con cámaras de comercio y demás, es interesante. Sin embargo, ellos han generado una cultura de mendicidad, una mierda. Ah, sí. Sí, hermano. O sea, la Ah, mayoría, la ahora mayor... que lo dices, creo que alguien me lo dijo también alguna vez. Sí, hermano, porque dan mucha charla gratuita, Sí, dan mucho tema que satura, ¿cierto? En donde vaya la charla de innovación y vaya la charla de creatividad y vaya la charla de emprendimiento y vaya la charla de TICS y vaya la charla de... Entonces llega tanto que baja target, ya, ok, baja claro. percepción de valor. Sí, Y sí, sí, nosotros lo que vendemos es percepción de valor, de acuerdo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo. eh, si uno se mete en cierto tipo de escenario, hermano, a veces uno dice, ay, tan chévere, pero pues es que el que va está acostumbrado a gratis y no Está te va a gratis, pagar el valor que tú pretendes, de ¿cierto? acuerdo. Entonces ahí no depende de ellos, depende de uno saber dónde mete. Entonces Sí, ya, ya, depende de ya. uno saber dónde busca el cliente ideal. Uno. Dos, una de las cosas que más se aceleró, más se acentuó con el tema de la pandemia fue la deslocalización geográfica. Entonces hay que diseñar estructuras o modelos de negocio que no te aten a un lugar geográfico. De ¿Por qué? acuerdo. Porque, pues hermano, usted sale de un Sí, tema de autoempleo o de un empleo que lo arraigaba a un lugar y se mete en montar una empresa que lo arraigue geográficamente a otro y pues cambia aún sí, mal sí, por otro, puede ser mejor, pero también puede ser peor porque ser emprendedor y hacer empresa no es sencillo. de O acuerdo, sea, no es para todos los cojones, ¿cierto? de acuerdo, de acuerdo. No es para todos los escenarios. Entonces, está bien las alianzas, chévere, pero ese debe ser un canal. Si tú vas a manejar B2B, entonces hay que mirar otros canales, ¿cierto? Por ejemplo, Sí, LinkedIn es una plataforma muy interesante para el business, para el B2B. El tema de referidos, ¿cierto? De empresas con las cuales uno o profesionales con los cuales uno pueda empezar a hacer cierto tipo de alianzas. De yo te ayudo a vender los tuyos, pero tú me ayudas a vender los míos y si yo gano, pues tú ganas y si tú ganas, pues yo gano, de ¿cierto? acuerdo. Pero eso es, digamos que el tema reactivo. Pero antes de eso debe haber un Sí, tema, hermano, fundamental en el tema del branding. de acuerdo. O sea, la gente tiene que ver que cuando vea el nombre Víctor Vázquez, ahí mismo piense en tecnología y piense en eficiencia, piense en productividad, piense en generación de riqueza y no Ven, vea a Víctor Vázquez y diga, ah, sí, él es uno más de los que hablan de tecnología, ¿cierto? y ahora que lo mencionas, para ti es mejor generar branding como Víctor Vázquez o bueno, como Adrián o como Club de Aceleración Empresarial, como empresa. Lo que pasa es que una no quita la otra, Ya, ¿cierto? ya ¿Por que qué? las dos, Porque el club de aceleración empresarial es un tema de largo plazo, ¿cierto? Es un tema que yo espero que cuando Adrián falte,
que de un club de aceleración empresarial, de una cantidad de Exacto, locos, ayudándole a otros locos a seguir haciendo empresa, a seguir creciendo, a seguirse apalancando y que mi hijo, que tiene 14 años, pues siga ganando plata de de eso y acuerdo, que tenga más hijos y que ellos sigan ganando plata de eso como proyección de empresa. de Sin acuerdo. embargo, sí considero que como Adrián Vargas debo de consolidarme como un profesional, que cada que las personas sientan que van a buscar algo en el tema de consolidación empresarial o de poder vivir una vida con sentido, digan, Adrián Vargas sabe de eso. Entonces, donde Ya, esté Adrián Vargas, sea en el Club de Aceleración Empresarial, en Neuroaceleración, en AMC Más o en cualquiera de las marcas comerciales que utilice, diga, ahí estoy, porque ese loco sabe. eh, Pero eso tiene, digamos que tras bambalinas, el tema de cómo te posicionas y a ti solamente te posiciona el valor. total. Solo te posiciona el valor. Y el Sí, sí, valor es horas. Y el valor horas. es estrategia. Y el valor es calidad en tus contenidos. Y el valor es calidad en tus conversaciones. Porque tu conversación tiene que dar fe de lo que tú dices que sabes. De ¿Cierto? acuerdo. Y entonces eso requiere como una mirada un poquito más atrás para empezar a diseñar una estrategia, una estructura que permita que yo diga, me vea, actúe y lo que digan las demás personas pues sea coherente, congruente con lo que efectivamente estoy planteando para que cuando yo empiece a enviar mensajes de te vendo, la gente diga, ah, bueno, ahora sí te quiero comprar. Porque De acuerdo. lastimosamente nosotros en el tema comercial somos como el man que invita a la muchacha a salir y el primer día le dice cásesen. De acuerdo. Y pues eso no funciona así. O sea, No, el tema de vender es un premio a hacer muchas cosas bien y de haberte acuerdo. posicionado, haber generado deuda moral, haber ayudado sin estar esperando nada de dinero, haber dedicado tiempo, hermano, Sí, haber sí, sí. dedicado, no sé, porque dependiendo del tipo de producto que vendas, una cosa es vender un servicio de, no sé, $1,000 que lo vendes en automático, pero otra cosa es querer vender un servicio de 5, 6, $10,000 que se necesita que te vean, que hablen contigo y que digan, oiga, sí, hay match, o hay De acuerdo. empatía, o hay sinergia, o no, yo a ese man que lo va a comprar, ese man está loco, ese man Sí, sí, babas, sí. ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante el, dice que si uno tuviera un tiempo para solucionar un problema, pues el 80% se la pasaría identificando el problema y planeando cómo solucionarlo y solamente el 20% ejecutando. Ejecutando. Pero nosotros muchas veces queremos empezar a hacer cosas y todavía no tenemos clarito el cliente con el que queremos trabajar. Sí, Todavía sí, no sí. tenemos claro nuestra promesa de valor. Todavía no tenemos Vale. claro cuál es el valor de transformación que le vamos a entregar a ese cliente. Todavía no tenemos claro cuál es ese journey por el cual lo vamos a llevar para que en cada momento yo vaya construyendo algo que es esencial, confianza. De Que cada acuerdo. vez confíe más en mí, que cada vez confíe más en mí. Porque cada que confía un poquito más en mí, su billetera está más abierta a invertir más en mí, ¿cierto? Entonces eso implica pues una serie de elementos que como te mencionaba, esa estructura de montar el plan comercial es creo que chévere, interesante cuando ya uno tiene muchos niveles de claridad sobre una serie de elementos y simplemente empieza a ejecutar. Pero antes de eso hay que tener un tema de direccionamiento estratégico, de saber para dónde voy, cómo lo quiero ejecutar, cuánto tiempo le voy a dedicar, qué estoy dispuesto a invertir, con quiénes me voy a aliar, lo voy a hacer De solo, cuál es mi acuerdo. modelo de negocio, voy a trabajar yo solo, ¿cierto? Como solopreneur y después me alío con otras personas o dentro de mi oferta yo incluyo y empaqueto lo que los otros hacen, pero yo lo vendo bajo mi marca, a mis aliados, yo qué les ofrezco, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que por ejemplo yo hago, yo tengo aliados a los que yo les participo de las herramientas que tengo para que ellos después sean directamente los que cuenten, oiga, no es que a mí me sirvió para esto, a mí me sirvió para aquello. Entonces eso hace que sea más creíble la apertura de puertas y bueno, parte Ya. pues hay como de las cosas que se Sí, sí, requieren hacer. No sí. sé si de pronto eso te da un poquito de luz, porque Sí, sí, entiendo sí. que la pregunta que me haces es muy puntual frente al tema de cómo identifico sus necesidades. Pero lo que pasa es que para poder identificar sus necesidades yo tengo que identificar mis fortalezas. De acuerdo. Porque cuando yo puedo ir a un lugar y decir, miércoles necesitan todo esto, pero de eso yo no vendo nada. Sí, sí, En sí, cambio, sí. cuando yo sé cuál es mi diferencial, entonces yo ya me vuelvo más francotirador y yo ya sé, ah, bueno, voy a observar estas cosas que me permiten tener como
indicadores de posibilidad o de oportunidad frente a lo que yo hago. Ya en un segundo momento les tiro este otro anzuelo como para evidenciar, pero no para que yo lo sepa, para que él sepa. Porque es que yo sé que hay muchas cosas que le pueden hacer falta, pero si él no sabe que le hacen falta, no me las va a comprar. De acuerdo, total, ¿Cierto? de Entonces acuerdo. es parte pues como de ese camino virtuoso que se va construyendo ahí en todo ese proceso de estructuración organizacional que nosotros ahorita estamos manejando algunos y dos de esos son con profesionales de muy buen perfil, ¿cierto? Uno de ellos maneja en estos momentos un proyecto de ejecución de 2 billones de pesos. No dice, eso es Ok, mucho billete, sí, pero él quiere no solamente ser bueno en su ejecución, sino que dice, no, yo también quiero montar mi empresa aparte. Entonces estamos ok, trabajando un proceso de desarrollo en liderazgo para él, pero también estamos trabajando un tema de desarrollo empresarial para lo que él quiere construir pues como una alternativa de empresa. ya, Sí, ok, ok, perfecto. Pues no, Adrián, hombre, pues yo creo que fue muy productiva ahí la sesión. De verdad que te agradezco mucho por el tiempo y por la confianza. Creo que aquí me llevo algunos elementos interesantes para visualizar y trabajar. dale, Víctor. Y, y no, me agrada de verdad que hayamos podido tener este espacio, que Oscar haya sido de alguna forma ahí intermediario. Y yo creo que más adelante de pronto pues, estaremos en contacto hablando cualquier cosa. ¿Tú Dale. te la pasas donde en Manizales o en Pereira? No, yo paso a Pereira porque voy a visitar a mi hijo a Armenia. Mi Ah, hijo ok. vive en Armenia. No, Ah, yo me la paso o acá o en Bogotá o en Medellín pues por el trabajo. Pero pues ya con más receptividad de la gente de este tipo de espacios digitales, entonces habitualmente me los estoy pasando más tiempo acá en Manizales porque es más pequeña, es ok. más tranquila, es más Sí, cómoda para muchas cosas, entonces pues ya, como en ok, últimas es un ok. tema de comodidad. Ok. Sí, La comodidad dentro de la comodidad. O sea, que uno tiene para elegir si es Armenia, si es Manizales, si es Pereira, sí, porque creo que dentro de este clúster sí, es una, cualquiera es agradable es potencial. de otras ciudades en Colombia. Así es. No, dale, cualquier cosa, pues igual, como tú dices, ahorita le escribo a Oscar y le damos ahí las gracias pues por la conversación. Pues básicamente el, el interés también, como yo se lo decía a Oscar, no es que no sé qué quiere hacer él, y yo, bueno, pues venga, a ver, conversemos, a ver qué cosas son. Y si de pronto identificas algún tema en el cual nosotros te podamos apalancar Claro, o algo, bienvenido, lo conversamos y miramos a ver de qué manera lo podemos hacer viable. listo, perfecto, Adrián. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, deseo ahí una feliz tarde, estamos en contacto. Dale, Víctor, que sigas teniendo una buena Bueno, que tarde, estés hermano. bien. Que sigas disfrutando ahí Gracias, del calorcito en Pereira. gracias, que estés Dale, bien. te Chao, cuidas. chao.